Lo estás reteniendo tanto, que no lo estás dejando llegar. Esa es la verdad que nadie te dice cuando empiezas a trabajar con la manifestación. Te enseñan a pensar positivo, a visualizar con detalle, a repetir afirmaciones, a hacer listas, técnicas, rituales. Pero muy pocas veces se habla del verdadero acto de fe, soltar. Porque manifestar no es solo imaginar lo que deseas. Es también dejar de apretarlo con tanta ansiedad, dejar de mirar todo el tiempo si ya llegó, dejar de actuar como si faltara algo. Es dejar de controlar, dejar de empujar, dejar de verificar, dejar de necesitar. Manifiestas más rápido cuando sueltas. No porque al soltar dejas de desear, sino porque al soltar dejas de resistir. Eso que estás deseando ya está preparado en el plano invisible. Pero no llega mientras lo sostienes con desesperación, mientras cada pensamiento lo contradice, mientras cada emoción lo pone en duda, mientras lo tratas como algo que aún está lejos. Neville Goddard fue claro, el deseo es un reconocimiento de que ya es tuyo, y la fe es la quietud que no necesita buscarlo más. Eso significa que el acto creativo ocurre cuando ya no lo persigues. Cuando lo dejas venir. Y solo puedes dejar que algo venga, cuando dejas de apretar su ausencia. Si una persona desea un cambio profundo en su vida, y lo imagina con detalles, con emoción, con esperanza, pero luego pasa el día revisando si algo cambió, analizando si hizo bien la técnica, preguntándose si está manifestando correctamente, dudando de cada paso, entonces ese deseo está siendo retenido por el estado emocional del control. No está siendo cultivado. Está siendo bloqueado. Porque donde hay control, hay miedo. Y el miedo genera resistencia. Y donde hay resistencia, el deseo no puede fluir. Manifestar no es forzar. Es alinear. Y no te alineas cuando estás controlando cada cosa. Te alineas cuando respiras y dices, con calma interna: esto ya es mío. No tengo que empujar. Solo tengo que ser. Y ser no requiere esfuerzo. Requiere decisión. Requiere confianza. Requiere que sueltes ese esto no está pasando aún que repites sin darte cuenta en cada reacción, en cada búsqueda, en cada impulso de verificar. Si una persona desea mejorar su situación financiera y visualiza con claridad cómo sería tener más ingresos, estabilidad, fluidez, pero después sigue diciendo con palabras o actitudes que no alcanza, que la vida está difícil, que ya no sabe qué hacer, entonces no está vibrando en el estado del deseo cumplido. Está vibrando en el estado del deseo ausente. Y eso es lo que sigue manifestando. Porque no ha soltado la identidad que sostiene la escasez. Y mientras esa identidad esté viva, todo lo que haga desde el deseo es contrarrestado por la necesidad de control. Soltar no significa abandonar el deseo. Significa dejar de definirte por su ausencia. Significa no necesitar que esté aquí para poder sentirte como alguien completo. Significa que puedes vivir como si ya lo tuvieras, no porque lo estés fingiendo, sino porque lo asumiste como verdad en tu conciencia. Y cuando lo asumes de verdad, ya no tienes necesidad de probarlo, de medirlo, de justificarlo. Ahí es cuando empieza a manifestarse. Ahí es cuando el mundo deja de resistirlo. Porque tú dejaste de resistirlo primero. Neville decía, no interfieras con el proceso. Si ya lo imaginaste y lo sentiste real, deja que el puente de incidentes comience. Ese dejar es soltar. Y ese soltar es la señal más clara de que ya creíste. Si una persona desea sanar una relación, pero después de visualizarla en armonía sigue obsesionándose con lo que la otra persona hace o deja de hacer, sigue analizando cada detalle, sigue sintiéndose responsable de cambiar al otro, entonces no ha soltado el control. Sigue vibrando en esto no está bien, en aún no está resuelto, en necesito que cambie ahora. Y ese estado no crea reconciliación. Ese estado crea distancia. Porque está basado en la urgencia, en la carencia, en el miedo a que no se dé. Soltar es dejar que el amor se manifieste sin condiciones. Es decir, yo ya asumí la armonía.
Ya no tengo que buscarla. Y cuando eso es real, las acciones nacen de otro lugar. No desde el vacío. Desde la certeza. Manifiestas más rápido cuando sueltas la necesidad de que pase ya. Porque esa necesidad es una forma de negar que ya es tuyo. Y si tú lo niegas, el mundo no puede afirmarlo. El universo es sensible a tu estado. No a tus palabras, no a tus intenciones conscientes, sino a tu vibración más frecuente. Y esa vibración se estabiliza cuando dejas de controlar. Cuando sueltas el miedo de no tenerlo. Cuando decides confiar en que el proceso ya está en marcha. Si una persona desea expresar su vocación, pero todo lo que hace está dominado por la idea de debería estar más avanzado, ya debería haberlo logrado, tengo que moverme más rápido, entonces está reteniendo su expansión. Porque no está actuando desde el gozo de vivir su propósito, sino desde el pánico de no estar donde quiere. Y ese pánico crea interferencias. Porque está diciendo, silenciosamente, aún no lo tengo. Y si aún no lo tienes en tu conciencia, el mundo seguirá reflejando eso. Pero cuando decides actuar desde la seguridad de que tu deseo ya es una realidad vibratoria, cuando eliges comportarte como quien ya está en el camino correcto, cuando haces lo que puedes desde la alegría y no desde la urgencia, entonces el resultado no solo llega más rápido, llega sin lucha. Porque ya no estás atrapado en la obsesión de lograr. Estás disfrutando el ser. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchas personas creen que soltar equivale a rendirse, a abandonar el deseo o a dejar de quererlo, pero nada podría estar más alejado de la verdad. Soltar no significa que dejes de amar eso que deseas ni que renuncies a su manifestación, sino que sueltas precisamente aquello que lo está demorando, el apego, la ansiedad, el esfuerzo excesivo. La necesidad de controlarlo todo, el miedo a que no llegue. Soltar no es renunciar al deseo, es dejar de sostener el estado emocional que afirma que ese deseo aún no es real. Porque si tú crees verdaderamente que algo ya es tuyo, no necesitas perseguirlo, no necesitas forzarlo, no necesitas revisarlo constantemente para asegurarte de que va camino a ti. Cuando lo sueltas, estás diciendo con tu energía más profunda, ya está hecho. Neville explicó esto en múltiples ocasiones cuando hablaba del estado del fin como el único punto desde el cual se puede crear. Decía que cuando asumes que el fin ya se ha cumplido, no hay lugar para la duda, para el esfuerzo ciego, ni para la impaciencia. Lo que existe es una sensación de reposo interno, una calma que no se fabrica con la mente, sino que nace de saber que ya hiciste lo que tenías que hacer en el plano donde realmente importa, el de la conciencia. En ese plano, todo ya está concluido. Y si puedes sentirlo como real, aunque todavía no se vea en el plano físico, entonces no necesitas empujar más. Solo necesitas permanecer alineado con esa verdad. Si una persona desea manifestar un nuevo hogar, un lugar donde sentirse en paz, donde empezar de nuevo, donde reconstruir su energía, y lo visualiza con intensidad, con todos los detalles, con emoción, pero luego, día tras día, se siente frustrada porque aún no lo encuentra, porque cada búsqueda parece fallida, porque se compara con otros que ya lo tienen, entonces está sosteniendo una contradicción interna. Por un lado, quiere crear, pero por otro lado está afirmando emocionalmente que todavía no puede. Y es esa emoción la que sigue recreando experiencias de espera, de escasez, de duda. Pero si en lugar de seguir controlando el resultado, decide agradecer por ese hogar como si ya existiera, comienza a actuar con naturalidad, a hacer elecciones inspiradas y no desde la urgencia. Si comienza a soltar la presión del cuando llegará, entonces el deseo empieza a moverse. No porque el mundo cambió, sino porque su estado cambió primero. Manifestar más rápido no tiene que ver con hacer más cosas. De hecho, muchas veces el hacer constante es una forma disfrazada de miedo. Es el miedo a quedarse quieto, el miedo a confiar, el miedo a perder tiempo si no se está haciendo algo. Pero lo que acelera el proceso no es la actividad constante. Es la certeza emocional. Es llegar a ese punto donde puedes descansar por dentro sin sentir que estás perdiendo impulso.
Ese descanso, esa entrega, esa decisión interna de no necesitar empujar más es la señal de que ya confías. Y cuando confías, el deseo se convierte en manifestación porque ya no estás emitiendo la frecuencia de la carencia. Neville decía que el puente de incidentes comienza a desplegarse de manera natural una vez que se ha asumido el fin. Pero para que ese puente aparezca, es indispensable que tú no estés bloqueando el camino con tus dudas, con tus interferencias mentales, con tus reacciones emocionales contradictorias. Soltar es despejar el camino. Es permitir que las condiciones se organicen por sí solas, sin la intervención continua de una mente desesperada por saber cómo, cuándo y de qué manera ocurrirá todo. Y eso, para la mayoría, es lo más difícil. Porque soltar implica renunciar al control. Y renunciar al control requiere confiar en una inteligencia mayor, una que no se rige por la lógica del mundo, sino por la lógica de la conciencia. Si una persona desea experimentar una transformación física, no porque no se acepte, sino porque siente que hay una versión más sana, más fuerte, más alineada con su verdadera energía, y se visualiza ya en ese cuerpo, ya sintiéndose ágil, estable, vital, pero luego sigue hablando desde la culpa, sigue actuando como si tuviera que castigarse para cambiar, sigue sintiéndose frustrada cuando no ve resultados rápidos. Entonces está interfiriendo con la manifestación. Porque todavía no ha soltado la vieja identidad. Aún actúa como alguien que necesita cambiar en lugar de alguien que ya cambió. Y mientras esa brecha siga viva dentro de sí, el cuerpo seguirá reflejando el estado anterior. Pero cuando esa misma persona comienza a soltarse del juicio, empieza a disfrutar el proceso sin ansiedad, elige sus acciones desde el amor propio y no desde la presión. Y comienza a verse a sí misma como alguien que ya está en camino, ya está en paz, ya está creando con gozo, entonces el cambio comienza a verse afuera. No porque ahora hace más, sino porque ahora actúa desde el estado correcto. Porque ya no necesita que el resultado confirme nada. El resultado se convierte en una consecuencia natural de su nuevo ser. Ese es el verdadero significado de manifestar, permitir que tu estado interno sea tan claro, tan firme, tan auténtico, que la realidad no tenga más remedio que alinearse a él. Y ese estado no puede mantenerse si estás tensando el proceso con duda constante. Por eso, soltar no es algo que se hace una vez y ya. Es una práctica continua de confianza. Es elegir, todos los días, no volver al estado del no tengo. Es sostener la fe incluso cuando las señales parecen ausentes. Es seguir sintiendo como cierto lo que deseaste, no porque necesites que suceda ya, sino porque sabes que ya sucedió en el único lugar donde realmente importa. Soltar es el último paso de toda creación consciente. Y también el más importante. Porque es allí donde se define si vas a vivir desde la conciencia del deseo cumplido o desde la ansiedad del deseo pendiente. Y esa diferencia no solo determina el tiempo en que llega. Determina si llega o no. Soltar no es abandono, no es indiferencia, no es apatía disfrazada de resignación. Soltar es un acto de profundo poder interno. Es lo contrario a rendirse. Es confiar tanto en lo que has sembrado en tu conciencia, que decides dejar de intervenir constantemente en el proceso. Soltar es saber que el trabajo ya está hecho, que lo has asumido con tanta fuerza y claridad que ya no necesitas revisar si va bien. Porque cuando asumes verdaderamente que ya es tuyo, no tienes más necesidad de sostenerlo con palabras, ni con emociones forzadas, ni con pensamientos ansiosos. Simplemente lo sabes, y lo vives. Y desde ese saber, surge la acción alineada, la paz que no depende del entorno y la claridad para reconocer el momento exacto en que las cosas comienzan a florecer. Neville decía que la fe no es ciega, es visión. No es desear algo sin pruebas, es sentir que ya lo tienes, aunque tus ojos no lo vean. Y una vez que has sentido eso, y has descansado en esa emoción como si fuera tu nuevo hogar, lo que sigue no es hacer más. Lo que sigue es dejar que el mundo se organice en respuesta a tu nueva vibración. Eso solo ocurre cuando has soltado. Cuando has elegido dejar de luchar, de medir, de comprobar, y has decidido confiar.
Si una persona desea reconciliarse con alguien de su pasado, y logra imaginar ese encuentro con amor, con perdón, con una conexión limpia y sincera, y realmente lo siente como algo que ya ocurrió en su corazón, pero luego, al ver que no hay respuesta del otro lado, se empieza a impacientar, a dudar, a interpretar señales como negativas, a suponer rechazos, entonces está quitándole fuerza a lo que había creado. No está dejando espacio para que el cambio se manifieste. Porque en lugar de permanecer en el estado del deseo cumplido, está regresando al estado de necesidad. Y desde allí no puede florecer nada nuevo. Lo único que puede crecer desde el estado de necesidad es más necesidad. Pero si esa misma persona, luego de asumir el estado del encuentro sanador, puede sostener esa sensación en su vida diaria sin preguntarse cuándo sucederá, si puede recordar esa emoción sin ansiedad. Si puede vivir como si eso ya hubiera ocurrido, con gratitud y no con urgencia, entonces ha soltado. Y al soltar, deja espacio para que la otra persona también se mueva, para que los caminos se crucen, para que la armonía encuentre el puente correcto. Soltar es dejar de imponerle condiciones al universo. Es decir, lo acepto como venga. Lo acepto en el tiempo perfecto. Lo acepto sin interferir. Y ese tipo de aceptación no es resignación, es soberanía. Es saber que tú ya hiciste tu parte. La parte más importante. La parte que realmente crea. Muchas veces, cuando nos cuesta soltar, lo que en realidad estamos mostrando es que no creemos completamente. Porque si creyeras con todo tu ser que eso que imaginaste ya es real, no lo necesitarías con tanta intensidad. Lo esperarías con serenidad. Vivirías con la ligereza de quien sabe que todo ya se está dando. No estarías buscando, dudando, repitiendo con desesperación. Estarías simplemente siendo. Y desde ese estado, todo lo demás ocurre con naturalidad. Si una persona desea lograr independencia emocional y se visualiza libre de apegos, fuerte, segura, capaz de sostener su bienestar sin depender de nadie, y logra vivir ese sentimiento como algo real, entonces ya ha activado el nuevo estado. Pero si luego de esa práctica empieza a revisar sus relaciones buscando señales de que ya cambió, si cae en los mismos patrones de validación externa, si se siente ansiosa por no ver resultados inmediatos, entonces vuelve a vibrar desde el vacío. Y el vacío no atrae plenitud. Solo atrae más vacío. Por eso, soltar es imprescindible. Porque cuando sueltas, estás diciendo, ya no soy quien espera. Soy quien ya es. Y desde ese nuevo ser, las decisiones, las palabras, los vínculos, todo se transforma. La manifestación se acelera no cuando repites más, sino cuando confías más. No cuando haces todo perfecto, sino cuando eres coherente entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y esa coherencia solo se puede alcanzar cuando ya no estás tratando de forzar el resultado. Cuando ya no estás tomando cada paso como una medida de control, sino como una expresión de tu nuevo estado. Neville explicó que el deseo verdadero no pide, declara. No implora, asume. No espera, agradece. Y en esa declaración silenciosa, en esa certeza sin urgencia, está la verdadera manifestación. Porque el deseo, cuando es sentido como ya cumplido, pierde su peso. Deja de doler. Deja de preocupar. Deja de generar tensión. Y es entonces, cuando ya no molesta, cuando deja de ser un problema que resolver, que el mundo lo entrega con la precisión perfecta. Soltar es permitir que tu creación interna tenga tiempo y espacio para expresarse sin que tú la sabotees. Es dejar de hablar del deseo como algo que está por venir. Es dejar de pensar en él con la sensación de que aún falta. Es vivir como si ya lo tuvieras, no para fingir, sino porque realmente lo sientes así. Y si puedes sostener esa vibración, sin necesitar explicaciones, sin buscar certezas en el exterior, sin medir el tiempo, entonces ya estás manifestando. Incluso si aún no se ve. Incluso si nadie más lo nota. Porque el universo no reacciona a lo que ves. Reacciona a lo que eres.
Y cuando eres, no necesitas decir nada. Solo necesitas soltar lo que ya no te representa y permanecer donde ya perteneces. Una de las razones por las que muchas personas no logran manifestar lo que desean, a pesar de imaginarlo, afirmarlo y desearlo con fuerza, es porque no sueltan los bloqueos internos que los atan a su estado actual. No es que no sepan lo que quieren, ni que no tengan fe, sino que, sin darse cuenta, están cargando con pesos invisibles que contradicen el deseo. El primero de esos pesos es el apego. El apego no es amor, no es compromiso, no es deseo sincero. El apego es una sensación de dependencia emocional, una necesidad de que eso ocurra para sentirte completo. Y mientras esa necesidad exista, lo que estás proyectando no es fe, sino carencia. No estás diciendo ya es mío, estás diciendo aún no lo tengo y lo necesito urgentemente. Neville decía que el verdadero deseo es un reconocimiento del estado que ya existe. Que desear algo es, en realidad, una confirmación de que ya está disponible para ti, pero que el acceso a ese estado depende de tu capacidad para vivirlo como real antes de verlo manifestado. Y eso solo es posible cuando puedes querer algo profundamente, sin depender emocionalmente de que ocurra ya. Cuando puedes amarlo, imaginarlo, saborearlo, y luego soltarlo al universo sin apego, sin urgencia, sin presión. Ese acto de soltar el apego no es frialdad. Es una forma elevada de fe. Es una confianza tan profunda que no necesita recordatorios. Es una certeza tan sólida que no necesita vigilancia. Si una persona desea encontrar un camino profesional que le permita sentirse realizada y en propósito, y lo visualiza, y lo afirma, y lo escribe, pero luego no puede dejar de pensar en eso todo el día. Se frustra con cada paso que no da resultado, siente angustia cada vez que una oportunidad se cae, entonces lo que está mostrando es que no confía en el proceso. No ha soltado. Y mientras no suelte, está bloqueando el flujo natural de manifestación. Porque lo que está emitiendo vibratoriamente es una señal de carencia, no de completitud. Pero si esa misma persona, luego de haber sembrado la imagen de su propósito cumplido, decide vivir cada día con calma, con enfoque, sin urgencia, eligiendo desde su nueva identidad aunque aún no haya resultados visibles, entonces ha soltado. Y esa actitud abre puertas. No porque está haciendo más, sino porque dejó de bloquear lo que ya era suyo. El segundo gran bloqueo es la urgencia. La urgencia no es claridad. La urgencia no es pasión. La urgencia nace del miedo. Es ese impulso que te lleva a creer que si no ocurre ya, se perderá para siempre. Es la creencia de que el tiempo se agota, de que si no se manifiesta ahora, algo está mal. Pero la urgencia vibra desde la impaciencia, y la impaciencia es resistencia activa. No estás confiando, estás presionando. Y toda presión interna genera tensión vibratoria que interfiere con el proceso de manifestación. Porque el deseo, para manifestarse con fluidez, necesita un canal limpio. Y ese canal solo puede mantenerse claro cuando tú estás en paz. No cuando estás apurado. No cuando te desordenas emocionalmente cada vez que no ves resultados. Si una persona desea una experiencia de vida distinta, más conectada con lo espiritual, más equilibrada, más llena de sentido, y comienza a imaginar cómo sería, siente una emoción sincera, poderosa. Pero al día siguiente ya se siente desesperada por ver cambios, empieza a cuestionarse, a exigirse, a sentirse atrasada, entonces esa urgencia bloquea el avance. Porque la urgencia no permite reposo. Y el reposo es fundamental para que las imágenes mentales puedan echar raíz. Cuando estás en urgencia, vibras como si lo que creaste aún no fuera real, y eso es exactamente lo que el universo reproduce, una realidad donde nada está maduro todavía. El tercer gran bloqueo es la duda. La duda no siempre se presenta como una negación frontal. A veces aparece como esa vocecita silenciosa que te dice ¿y si no pasa? ¿Y si no lo merezco? ¿Y si lo estoy haciendo mal? Esa duda es sutil pero poderosa.
Porque aunque no la digas en voz alta, aunque la ocultes con frases positivas, si está presente en tu vibración, el universo la escucha. La duda es una ruptura en la fe. Y cada vez que dudas, aunque sea por un segundo, es como si arrancaras la semilla de la tierra para revisar si está creciendo. Y así nunca echará raíces. Neville hablaba de la fidelidad al estado asumido. No la fidelidad a una imagen, no la fidelidad a una idea externa, sino a un estado interno. Serle fiel al estado del deseo cumplido significa que no dudas ni aunque el mundo se te oponga. Que no abandonas tu visión aunque parezca que nada se mueve. Significa que confías en el proceso porque sabes que el mundo no puede resistirse a una conciencia que ya cambió. Pero esa fidelidad solo es posible cuando sueltas la duda. Cuando decides conscientemente no entretener más pensamientos que te debilitan. No porque los reprimas, sino porque eliges no identificarte más con ellos. Y eso es un acto de madurez espiritual. Si una persona desea abrirse al amor y crea en su imaginación escenas donde ya lo vive, donde se siente visto, cuidado, en plenitud emocional, pero luego se enfrenta al pasado, a recuerdos de dolor, a pensamientos que le dicen esto nunca es para mí, y no se da cuenta que está validando esa duda como si fuera real, entonces el deseo pierde fuerza. No porque el deseo no sea sincero, sino porque el estado desde el cual lo sostiene es inestable. Pero si esa misma persona, al notar esos pensamientos, los deja pasar sin identificarse, si vuelve a su centro, si decide recordar lo que sintió en su momento de fe y sostiene esa vibración, aunque no tenga pruebas, entonces está eligiendo el estado nuevo. Y al elegirlo una y otra vez, lo consolida. Y cuando se consolida, el mundo responde. Soltar no significa eliminar toda emoción humana. Significa que eliges no construir tu realidad desde tus emociones pasajeras, desde tus miedos antiguos, desde tus reacciones automáticas. Soltar es decir, siento lo que siento, pero no cambio mi estado por esto. Ya decidí quién soy, y no me bajo de ahí. Y esa actitud, tranquila pero firme, amorosa pero clara, es la que transforma tu campo energético. Manifiestas más rápido cuando sueltas todo aquello que no es coherente con lo que deseas. Cuando sueltas la necesidad de control, de urgencia, de seguridad absoluta, de ver señales cada día. Cuando dejas de querer tener razón acerca de tu viejo yo y empiezas a confirmar con tus emociones y decisiones que el nuevo tú ya está aquí. Eso es soltar. Y cuando sueltas, no estás soltando el deseo. Estás soltando todo lo que lo estaba retrasando. Hay una gran diferencia entre decir que soltaste y realmente haberlo hecho. Muchas veces, creemos que ya soltamos un deseo porque dejamos de hablar de él, porque ya no lo escribimos cada día, o porque ya no lo mencionamos en nuestras afirmaciones. Pero en lo profundo, seguimos vibrando en la ansiedad de que llegue, seguimos revisando si se manifiesta, seguimos observando el mundo con la expectativa constante de una confirmación externa. Y eso no es soltar. Eso es simplemente dejar de hacerlo visible por fuera, mientras por dentro seguimos sosteniendo la misma necesidad. Soltar, en realidad, es algo que se siente. No se declara. No se anuncia. Se percibe en tu cuerpo, en tu actitud, en tu forma de responder al entorno. Se nota cuando ya no necesitas forzar ninguna escena mental porque la emoción que deseas ya vive en ti de forma natural. Se nota cuando puedes hablar del tema con neutralidad, sin tensión, sin miedo, sin ansiedad. Cuando puedes pensar en eso que antes te alteraba y ahora te genera tranquilidad. No porque lo hayas olvidado o porque ya no lo desees, sino porque dejaste de sentirlo como algo que te falta. Y eso es una transformación profunda. Neville decía que la verdadera fe es impasible. No se altera con los hechos. No reacciona con drama a la ausencia. La verdadera fe se sostiene como una llama interna que no necesita protección, porque su propia estabilidad la mantiene viva. Cuando has soltado de verdad, no estás luchando por evitar pensamientos negativos, no estás peleando contigo para mantener la imagen positiva. Simplemente estás en paz. Porque sabes que ya sembraste.
Y quien sabe que ha sembrado correctamente, no está revisando la tierra cada día para ver si algo brotó. Solo cuida su estado. Solo se mantiene alineado. Solo respira con confianza. Si una persona desea una manifestación importante, un viaje soñado, un proyecto creativo, una expansión en su vida, y lo ha visualizado, lo ha sentido real, ha asumido su fin. Pero cada día vive midiendo si las cosas se están dando o no, si la fecha se acerca y aún no hay señales, si alguien comentó algo negativo y eso lo sacude, entonces no ha soltado. Sigue atado al deseo, no desde el amor, sino desde el miedo. Y el miedo, aunque sea pequeño, es una forma de resistir lo nuevo. Porque al temer que no se cumpla, lo estás cancelando internamente. Lo estás empujando lejos, aun cuando con tus palabras lo traes cerca. Pero si esa misma persona, luego de asumir su deseo, continúa su vida desde la emoción de ya tenerlo, si se comporta como alguien que ya está en camino, que ya está bendecido, que ya tiene lo necesario para que eso ocurra, y lo hace con calma, con fluidez, con apertura, entonces ha soltado. Porque ya no necesita más pruebas. Porque ya no busca señales desesperadas. Porque se convirtió en la señal. Y cuando tú eres la señal, el universo responde sin esfuerzo. Una buena forma de saber si soltaste de verdad es observar tu nivel de paz. La paz no se puede fingir. O la sientes, o no. Si puedes estar en presencia del deseo sin sentir ansiedad, sin sentir presión, sin exigirte resultados, entonces estás en el estado correcto. Pero si al pensar en eso que deseas, tu mente se acelera, tu cuerpo se tensa, tu corazón se llena de urgencia, entonces hay algo que aún no has soltado. Quizás no soltaste el control. Quizás no soltaste la duda. Quizás no soltaste la historia del no puedo. Y mientras esa parte siga viva en ti, el deseo estará atado. Soltar no es solo confiar en que algo externo va a pasar. Es confiar en que ya pasó dentro de ti, y que el mundo físico solo está reproduciendo eso en cámara lenta. Es confiar tanto, que ya no necesitas hablar del tema. Ya no necesitas convencerte. Ya no necesitas sostenerlo con esfuerzo. Porque ya no estás sosteniéndolo, te estás sosteniendo desde ahí. Si una persona quiere transformar su imagen personal, dejar de sentirse limitada, comenzar a verse con otros ojos, y hace todo el trabajo interno, pero luego no se permite salir al mundo con esa nueva identidad. Si sigue escondiéndose, si sigue reaccionando como su versión anterior, entonces no ha soltado. Sigue alimentando la versión vieja. Sigue dudando del nuevo estado. Pero si, aún sin ver resultados inmediatos, comienza a actuar como quien ya se valora, ya se respeta, ya se elige, entonces ha soltado la necesidad de una prueba externa para sentirse válida. Y esa es la prueba de que el cambio ya ocurrió. En todo proceso de manifestación hay un punto clave que marca el antes y el después. Ese punto no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que dejas de hacer. Es el momento en que dejas de revisar si estás manifestando bien. Dejas de preguntarte si hiciste lo suficiente. Dejas de vigilar el deseo como si fuera algo frágil. Y simplemente descansas. Y ese descanso no es pasividad. Es poder. Es fuerza interna que ya no necesita expresarse con ruido, porque se convirtió en vibración estable. Cuando has soltado, no te molesta que otros duden, no te afecta que aún no se vea. No te lastima que tarde. Porque tú ya no estás en el tiempo de la espera. Estás en el tiempo de la certeza. Y desde esa certeza, cada paso que das se siente ligero, libre, auténtico. Ya no estás empujando. Estás caminando con el viento a favor. Porque el viento ya lo creaste tú, cuando soltaste. Cuando finalmente sueltas, todo cambia. Pero no porque hayas dejado de desear, ni porque hayas renunciado a tu visión, sino porque tu energía ha cambiado de raíz. Ya no estás en la frecuencia de quien necesita, ni en la vibración de quien espera.
Estás en la posición interna de quien ya tiene, de quien ya es, de quien ya vive la experiencia deseada en su interior sin necesidad de validación externa. Y es en ese punto cuando todo comienza a moverse sin esfuerzo. Es allí donde la realidad empieza a reorganizarse a tu favor, no porque tú estés haciendo más cosas, sino porque dejaste de interferir con el proceso. Manifestar no se trata de repetir 100 veces una afirmación si cada vez que lo haces, tu cuerpo se llena de tensión. No se trata de imaginar un escenario si lo haces desde la ansiedad de que no llegue. No se trata de llenar cuadernos con listas y al cerrar el cuaderno vuelves a pensar que no es posible. Manifestar es un acto interno de creación silenciosa, pero firme. Es una declaración energética, esto ya es mío, y no necesito buscarlo más. Ese momento en que decides no pelear, no justificar, no comprobar, es el momento en que el deseo deja de ser un deseo, y se convierte en una realidad que solo espera tiempo para expresarse. Neville decía que todo lo que experimentas es el reflejo de lo que eres en tu mundo interior. No de lo que dices que eres, sino de lo que vives como verdad sin decirlo. Y vivir algo como verdad no requiere intensidad emocional constante, ni una disciplina rígida de pensamiento. Lo que necesita es permanencia. Una permanencia suave, sin esfuerzo. La permanencia de quien ya no está buscando, sino que está recibiendo. Y solo puedes permanecer en esa vibración si soltaste todo lo que antes te hacía dudar. Si una persona desea avanzar en su vida, dar un salto, tener nuevas experiencias, crecer más allá de sus límites actuales, pero cada día vive reaccionando desde la impaciencia, desde el miedo al error, desde la presión por hacerlo bien, entonces ese salto no se produce. No porque no tenga las herramientas. No porque no sea capaz. Sino porque no ha soltado la necesidad de controlar el resultado. Pero si esa misma persona decide confiar en que su crecimiento ya es inevitable, en que su destino ya fue activado, en que cada paso, incluso los que no entiende, forma parte de ese salto, entonces el crecimiento ocurre sin que tenga que empujarlo. Porque suelta el cómo. Y en ese soltar, se abre el espacio para que el cómo aparezca sin esfuerzo. Soltar no es pasividad. Es colaboración consciente con un orden superior. Es ceder el control mental para que la inteligencia creativa del universo complete lo que tú ya sembraste en tu conciencia. Es permitir que lo invisible se exprese, sin estar revisando cada detalle para ver si se está cumpliendo según tus expectativas. Porque lo cierto es que, muchas veces, lo que te llega es aún mejor de lo que esperabas. Pero solo puede llegarte si dejaste espacio para que eso ocurra. No hay creación más poderosa que aquella que nace desde la tranquilidad de saber que ya está cumplido. No hay manifestación más rápida que la que ocurre cuando no estás apurando al universo. Cuando tú estás en calma, el mundo se mueve más rápido. No porque hayas hecho más, sino porque ya no estás bloqueando el flujo con tus dudas. Soltar es elegir vibrar en el futuro antes de verlo. Es decidir vivir como quien ya cruzó el puente, como quien ya está del otro lado. Es mirar tu realidad actual, incluso si no cambió, y decirte con serenidad, no importa lo que vea, sé quién soy, sé lo que tengo, sé lo que viene. Esa declaración interna, sin ruido, sin necesidad de verbalizarla cada día, es la semilla más fértil que puedes sembrar. Si una persona desea un cambio radical en su vida, pero no se permite descansar internamente, si no se permite dejar de pensar en eso por unos días, si no puede disfrutar lo que ya tiene porque está obsesionada con lo que le falta, entonces aún no soltó. Porque quien suelta puede vivir el presente sin ansiedad. Puede agradecer lo que tiene sin que eso signifique renunciar al deseo. Puede respirar con confianza sin sentir que debe vigilar cada paso. Y esa paz, cuando es real, es lo que abre las puertas. El que suelta, no se rinde. El que suelta, libera. Libera la energía para que fluya. Libera el canal para que llegue. Libera su mente para dejar espacio a lo nuevo. Y en esa liberación ocurre la magia. Porque ya no está suplicando, ni reclamando, ni repitiendo por temor a olvidar.
Estás descansando en el conocimiento de que lo que sembraste ya está en marcha. Y eso, por sí solo, lo acelera todo. Deja de vigilar tu manifestación. Deja de dudar de lo que ya sembraste. Deja de actuar como si aún faltara algo. El momento en que sueltes de verdad será el momento en que todo empiece a llegar. Si algo dentro de ti sintió que ya es hora de confiar sin tanto esfuerzo, entonces este es tu recordatorio, suéltalo. Pero de verdad. No porque te rindes, sino porque ya lo decidiste. Ya lo asumiste. Ya lo viviste. Suscríbete al canal si estás listo para manifestar desde la certeza, no desde la urgencia. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué vas a soltar hoy, para que pueda llegar más rápido? Tu paz es la señal más clara de que el deseo ya está cumplido. Y esa paz comienza cuando sueltas.